Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor. Por favor, no te olvides de compartir, así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. Muchas gracias. Esto es Dominicana. Playas donde solo escuchas tu eco. Mar. Comida. Mar. Surf. Gente buena. Ron. Montañas que rompen el océano. Los que vinimos por 10 días y ya llevamos 10 años. Los que vinimos por surf y nos quedamos por amor. Mesas, bares Hoteles. y hostales. En Dominicana, no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Y que al recordarnos sonrías sin querer. Dominicana es su gente. Dominicana. Dominicana te sonríe. Esto es Argentina. Y esto también es Argentina. Y esto, y esto, y esto. ¿Cuánta libertad, no crees? Pues sí, en Argentina eres libre de elegirlo todo. La libertad de estar a las 10 de la noche aquí, o simplemente aquí. La libertad de perderte en la inmensidad. ¿Necesitas más inmensidad para sentirte libre? No hay problema, tenemos más. Disfrútala. La libertad de elegir tu clima perfecto. La libertad de expresarte. La libertad de dejarte tentar por sabores sorprendentes que nunca olvidarás. La libertad de encontrar comodidad en hoteles de clase mundial, infraestructura moderna y la cálida atención que te hace sentir como en casa. La libertad de disfrutar del silencio o de apagarlo. Por eso, hace más de 200 años pusimos la palabra libertad en nuestro himno. No una vez, sino 3 veces. Libertad, libertad, libertad. Si estás buscando una tierra de oportunidades infinitas, de aventuras por descubrir, de lugares para descansar o para sentirse aún más vivo, Argentina lo tiene todo. Una tierra donde la libertad, la diversidad y las experiencias inolvidables hacen que cada momento sea realmente valioso. Ven a visitarnos y disfruta de un lugar donde la libertad vive en cada rincón. Argentina, la libertad vive aquí. Visita Argentina. Definitivamente para mí desde que se abrió el metro, fue una ayuda maravillosa. Ya no tengo como que levantarme con 2 horas de anticipación para poder irme a la universidad, ¿no? Sino que todo ese tiempo lo utilizo para estudiar, lo utilizo para hacer mis deberes. En mi caso yo puedo contar que mi estrés ha disminuido totalmente. Llego tranquilo y frescamente al trabajo y también no estoy con la preocupación de que tengo que salir rápido porque el tráfico es terrible. Lamentablemente por mi discapacidad tenía que movilizarme en los buses urbanos que les llaman. Los choferes, hay muchos de ellos que no son amables, entonces se me hacía muy difícil. Para nosotros el metro sí ha sido una gran ayuda. Cuenta con el ascensor, cuenta con las rampas donde puede entrar la silla de ruedas. Entonces ahí se le hace un poquito más fácil a mi hijo empujar la silla, subirme, todo eso. Por ejemplo, cuando vienen personas con discapacidad, el personal del Metro de Quito ingresa a los vagones, les ubica dentro de los asientos o en las zonas preferenciales para las personas con silla de ruedas y pues una vez que les dejan ubicados, ahí recién salen y pues continúa el trayecto del tren. Esos días de trasladarme al centro de Quito, que para mí había sido históricamente o ir en carro o ir en bus, era realmente complejo.
Entonces ir en 10, 15 minutos, estar en el centro de Quito era algo mágico. En realidad llegar y descubrir en ese momento de una cosa tan rápida, eso me resultó realmente placentero. Yo vivo en el sur de Quito y pues la mayoría de las instituciones en las que incluso podemos hacer prácticas se encuentran en el centro o en el norte. Entonces yo creo que en caso de que pues llegue a trabajar en una de estas instituciones, definitivamente el sistema de transporte nos ayudaría muchísimo, claro, para incluso no tener que cambiarnos de residencia para poder acceder a estas plazas de trabajo. Sí, les diría que prueben, que se atrevan, que sí es factible, sí es importante para nosotros estas facilidades que nos da el metro. El Metro de Quito yo creo que es el proyecto más importante de las últimas décadas en la ciudad. El Metro de Quito nos ha puesto en movimiento y es la gran oportunidad para construir una ciudadanía corresponsable. Me encanta cómo se está construyendo toda esta cultura de respeto, de cordialidad, como que se están retornando a los valores de la gente quiteña cálida, amable, como siempre ha sido. Discapacidad Televisión. ¡Hola, mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. A continuación, Cambiando el Mundo con Raquel Quesada, en vivo y en directo desde Boston. Cambiemos el mundo con Raquel Quesada. Esto no es un sueño, esto es un grito claro, cada alma cuenta, esto no es en vano. La discapacidad no es un quebranto, es un color más del ser humano. Mismos derechos, misma voz, no hay barreras entre tú y yo. Conócenos y juntos cambiemos el mundo, somos iguales. Rompamos juntos esos cristales, somos personas, somos verdad, luchamos con fuerza por la igualdad. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Yo feliz siempre de estar compartiendo con todos ustedes a nivel pues de todas las plataformas, de todos los medios de comunicación. Gracias una vez más por unirse a este programa, a esta familia, a esta comunidad que realmente damos voces a quienes muchas veces no pueden hablar. Este es su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Es una ventana, es un espacio que creamos precisamente para transformar esas realidades y elevar voces, encender luces donde muchas veces ha habido oscuridad, donde muchas veces ha habido pues silenciado por falta de empoderamiento, por falta de saber sus derechos. Nosotros somos un puente de oportunidades para llegar precisamente a esos hogares de quienes siempre necesitan esa palabra de aliento, esa información, esa orientación. Nosotros creemos que juntos a ustedes, a todos los que están ahí conectados a nivel internacional, a todos los que están haciendo este programa, a todos los que aportan un granito de arena para venir y explicar temas precisos, claros, para que las familias lo entiendan. Estamos convirtiendo y transformando a un mundo mejor. De esa manera nuestra acción a la humanidad se convierte en cambiar el mundo. Nosotros representamos precisamente la valentía de muchos padres, la valentía de muchas personas que tienen discapacidad, que muchas veces sufren su proceso, muchas veces
tienen ese pesar del agotamiento, el miedo, la incertidumbre, la economía, que muchas veces no tienen los recursos a la mano. Nosotros estamos aquí para que en cada episodio darle ese abrazo, ser ese puente que convierte ese diálogo en realidad, y que cada historia pues se va revolucionando, se va transformando precisamente con las orientaciones que damos aquí. Hoy, como siempre, estaremos hablando de temas importantes que atañen a nuestra comunidad. Estaremos hablando de intervención temprana con nuestra querida Elaine Tona, quien es terapeuta y ahora es también pues escritora, quien estará también pues está lanzado, vamos hoy a celebrar su nuevo bebé, y estaremos hablando de la importancia de la lectura y cómo podemos a través de esas imágenes convertir que nuestros hijos pues se impulsen a ellos también querer hablar. Estará con nosotros la pastora Rosilia Barranco con la palabra de aliento, así que quédense ahí porque ya casi viene la pastora. Y por supuesto, nuestro amigo querido Francisco Sandoval, quien siempre está dispuesto a orientar desde la psicología. Hoy vamos a hablar de el impacto en la memoria, cómo eso impacta a nuestros hijos, cosas que podemos hacer en el hogar, cosas que ellos pueden también vivir en su diario vivir, y cómo esto de manera positiva o negativa le puede influenciar. Agradecer a nuestro canal en YouTube, Cambiando el Mundo, con Raquel Quesada. Estamos conectados ahí, siempre dispuesto para conectar a nivel internacional, y Discapacidad TV, Hola Mundo, ese canal de televisión que las 24 horas está transmitiendo siempre esa programación interesante a favor de ese colectivo que necesitamos pues educarnos para seguir rompiendo con las barreras. Siempre iniciamos con una cita del día, y esta dice así: no vemos las cosas como son, la vemos como somos. Esto lo escribió Carl Rogers, y realmente si tú te pones un lente que está manchado, que está sucio, así va a ver tú las cosas. Si lo que tiene en tu corazón también es odio, rencor, maldad, así va a ver la vida. Si lo que no quiere vivir la vida con apreciación, gratitud, con ver las cosas positivas desde el lente del positivismo, pues así también vas a ver las cosas. No es las cosas como son, es como tú la ves, como tú la sientes, como tú lo que tiene en tu corazón también. Refleja eso en tu diario vivir. Por eso es que yo he decidido ponerme el lente de la gratitud y el positivismo con la discapacidad de mi hijo, porque incluso me siento agradecida por Dios, por permitirme ser la mamá de Joan. Y desde ahí marca todo la diferencia. De ahí fluye cosas positivas. Pero si me siento a ver la cosa con el lente de la víctima, de la pobrecita, que por qué a mí, todo el tiempo lágrimas, todo el tiempo un lloro, así me voy a pasar mi vida. Así me pasaré mi vida. Entonces, es con el lente, con el ojo, que tú decides ver la vida. Quizá el proceso que te está pasando hoy, Dios quiere que tú viva el proceso, aprenda de él y aprenda a ver las cosas diferentes. Cada proceso que llega a nuestra vida nos va a marcar y va a ver la vida diferente. El accidente que tuve el 21 de diciembre me marcó. Dios me permitió ver la vida con otro lente. Y de verdad, si antes yo vivía agradecida de la vida, ahora vivo más. Ahora cada detalle, cada momento que yo vivo, trato de apreciarlo, de vivirlo, de estar presente. Antes no lo hacía. Entonces esa es mi invitación para hoy. De ahí pues te invito a que te quedes con la palabra de aliento de nuestra querida, amada y querida pastora Rosilia Barranco, con la palabra de aliento de hoy que está titulada La idea no es la verdad. Adelante, pastora. Buenos días, Dios los bendiga a todos. Un placer poder compartir una vez más. Y claro que sí, esto es el tema del día, ¿verdad? De que el lente con el que nosotros vemos las cosas. La idea no es la verdad. Y es que todos tenemos una idea. Todos tenemos la idea de cómo deben ser las cosas, de cómo debe ser una persona, cómo debe verse el éxito, hasta de cómo deberíamos ser nosotros mismos. Pero hay algo que muchas veces no cuestionamos, y es que no todo lo que pensamos es verdad.
La Biblia dice algo que confronta tu mente y es que dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la transformación de la mente. Es decir, si tu mente no cambia, si tu manera de proyectar lo que hay en tu mente no cambia, entonces tu manera de ver la vida tampoco va a cambiar. Y muchas veces vivimos limitados, no porque realmente estamos limitados, sino por la idea que tenemos en la cabeza. Y es que la mente crea patrones que se forman automáticamente en tu mente y en tu manera de pensar. Pero esos pensamientos no siempre son correctos, solo que son repetidos. Entonces es especialmente algo que quiero también enfocar en la mujer, porque muchas veces las mujeres son como las más afectadas en esta área, muchas veces porque han creído cosas e ideas que el mundo les proyecta y les impulsa y les empuja en su mente, pero no necesariamente quiere decir que son, ¿verdad? Entonces empezamos a creer una idea de algo, ya sea desde pequeños, en la vida de adolescente o en algún momento de tu adultez. Y en esa misma nota quiero invitarte a que te hagas esta pregunta. Esta idea que alguien me plantó o esta idea que yo adopté, ¿esta idea está construyéndome o está limitándome? ¿Cuál es la verdad? ¿Quién soy verdaderamente? Porque cuando comienzas a renovar tu mente y empiezas a ver las cosas diferentes, entonces también empiezas a vivir diferente. Recuerda que si haces esto, Dios hará el resto. ¡Wow! ¡Qué idea me inculcaron desde pequeña! ¿Qué idea depositaron en mí que no es la verdad? Piense qué idea te está deteniendo. ¿Qué idea quizás te está frenando por el miedo? ¿Qué idea quizás no te está permitiendo desarrollarte en algunas áreas? Pastora, este tema es muy importante porque muchas mujeres precisamente no son por una idea que desde pequeña le dijeron, tú no vas a poder ser, eso no es verdad, eso no es posible. Tú, nosotros, el apellido de nosotros, la familia de nosotras nunca podrá hacer algo. Sí, y hay muchas cosas que son culturales, ¿verdad? Pero también hay muchas cosas que vienen de una persona que ni siquiera tiene idea de qué es lo que está hablando y que está pasando algo que aprendió y lo está pasando de generación en generación y a veces ni está claro en su mente lo que es, pero te lo repitió. Y como es una persona de autoridad, entonces lo aceptamos, ¿verdad? Pero lo cierto es que quien sabe quién eres tú solamente es el que te creó. Entonces tú adoptas eso, lo recibes y entonces caminas por la vida viendo quién tú eres y rechazando aquellas cosas que te vienen a limitar y a opacar y a presionar. Por eso de ahí viene la importancia también de saber la verdad. La verdad no hará libre. Pastora, ¿cómo podemos encontrarla en las redes sociales? Estamos como Rosilia Gómez Barranco en las redes sociales, en las plataformas diferentes. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, pastora. Ya vaya con su día, su afane y todo lo que el día a día le depara, siempre con el objetivo de ponerse el lente, el agradecimiento. Muchísimas gracias. Bendiciones. Señores, ya, la agenda está full. No se muevan porque tendremos a continuación nuestra querida terapeuta del habla, Elaine Tona, quien hoy también hará el lanzamiento oficial en este canal su nuevo libro y hablará también de la intervención temprana. Si usted tiene una familia que acaba de recibir el diagnóstico, que no sabe lo que es intervención temprana, corra, compártele el link porque este programa hablará de la intervención temprana. Y más adelante estará con nosotros también nuestro querido psicólogo Francisco Sandoval, quien hablará de la memoria, el impacto positivo o negativo, cómo nosotros ayudar a nuestros hijos con una memoria que le pueda ayudar luego y no le pueda causar trauma en su adultez. Son muchas cositas que vamos a hablar aquí con ellos, así que no se mueva porque pausa comercial y retornamos con más de Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply, donde tu belleza comienza.
Supplies. Por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La Vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la Vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel Quesada. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada y me place ahora pues presentarle a una persona que está cambiando el mundo porque está viva y agradecemos de los cambios y el impacto que está haciendo a nivel mundial. Se trata de Temple Grandi, quien es una mujer con autismo diagnosticada en la infancia, científica especializada en comportamiento animal, profesora de la Universidad en Colorado State University y autora de múltiples libros sobre autismo y desarrollo. Temple Grandi fue diagnosticada con autismo en una época en la que muchas personas no comprendían esta condición. Le dijeron a su madre que probablemente nunca hablaría ni tendría una vida independiente, pero gracias al desarrollo familiar, la educación y su propia determinación, desarrolló su habilidad y logros, convirtiéndose en una profesional reconocida a nivel mundial. Su aporte al mundo cambió la forma en que la sociedad entiende el autismo. Explicó cómo piensan muchas personas con autismo en el pensamiento visual. Promovió la aceptación y la inclusión, ayudó a mejorar prácticas industriales ganaderas con diseños humanitarios. Impacto en la discapacidad. Temple Grandi ayudó a romper estigma y demostrar que las personas con autismo tienen talentos únicos. Con apoyos adecuados pueden lograr grandes cosas. La neurodiversidad es la fortaleza, no una debilidad. Por eso nosotros elegimos hoy a Temple Grandi como una persona que cambia el mundo. Vaya, búsquela en YouTube, vaya, búsquela. También hay una película acerca de la vida de ella y los libros y todas las cosas que ella hace. Todavía está viva, porque aquí honramos no solamente a las personas que han fallecido, sino también a las personas que están en estos momentos cambiando el mundo. Por eso honramos el otro día a Claudio Capelli. Era una persona que hizo un programa, un canal de televisión las 24 horas a favor de la discapacidad. Entonces, en este programa honramos a los vivos y a los muertos. Señora, ya está con nosotros nuestra querida Elaine Tona, quien es terapeuta del habla. Ella es una eminencia en la República Dominicana y ahora se ha convertido en escritora. Hoy con el tema intervención temprana y más adelante vamos a hablar de su nuevo bebé. Que está impactando y ya por aquí en Boston ya se han comprado sus libros. Muy buenos días, qué placer tenerte hoy con nosotros. Buenos días, es un placer para mí también estar nuevamente en tu programa, Raquel. Y sí, celebrando el nacimiento de este nuevo bebé que de verdad que me tiene muy emocionada, sobre todo por el impacto que está teniendo en las familias y que es parte de lo que consideramos intervención temprana y también estimulación temprana, ¿no? Se habla mucho de ambos términos y quisiera comenzar diferenciando cada uno porque escuchamos más de de estimulación temprana, porque todos nosotros queremos que nuestros hijos desarrollen su máximo potencial. Entonces, cuando hablamos de estimulación se refiere a esto, se refiere a que vamos facilitando que los procesos
neurológicos, procesos del lenguaje y en el desarrollo en general se vayan dando de la manera como deberían, ¿no? Como deben darse, que los niños puedan desarrollar todo ese potencial que traen para que tengan una vida futura de bienestar, de éxito académico, que es algo que nos preocupa bastante. Pero hay casos donde ya los niños vienen con ciertos factores de riesgo, ¿verdad? Bien sea genéticos o congénitos que se desarrollaron durante el embarazo, o quizás algunos antecedentes importantes en el nacimiento o después del nacimiento. Todas estas cosas que se pueden dar desde que un niño es concebido hasta que nace y los primeros 2 años de vida lo consideramos factores de riesgo, y aquí es donde necesitamos entonces una intervención temprana, porque no es solamente estimular desde temprano, desde que están chiquiticos, sino que es más bien un modelo de atención integral. En la intervención temprana no solamente actúa un profesional, sino que es importante que esté muy involucrada la familia, y por lo general este niño que ya tiene unos factores importantes, entonces necesita de la atención de varios profesionales. Generalmente necesitamos atención por parte de un fisioterapeuta o un terapeuta ocupacional, psicología, pediatría, psicopedagogía, audiología, en el caso de las hipoacusias. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos refiriéndonos a un programa que es integral, que es interdisciplinario, individualizado, y donde la familia sigue siendo el eje central, porque lo que se hace en el día a día en la casa ya sabemos que impacta profundamente en la vida de nuestros niños, porque es allí donde está su ambiente natural, donde están los actores principales de su vida, ¿verdad? Que son sus padres o cuidadores, y que donde generalmente pasa más tiempo. Al ser así, entonces la familia, el hogar, se convierte en un ambiente fundamental para que estos procesos puedan desarrollarse adecuadamente y se puedan aplicar todo lo que vamos indicando en la intervención temprana. Yo me iría más lejos. Yo estoy mirando, bueno, ya se terminó anoche. Yo estoy obsesionada, señores, con las series coreanas. Estaba mirando una de un joven que no pudo conocer a su papá. Su papá falleció antes de él nacer, pero el papá le hablaba con, tú ves los vasos que tienen los hilos, el papá se lo ponía en la boca y se lo ponía en la barriga, y él hablaba con su hijo. ¿Qué pasa? Que hubo un momento en su vida que él recordó esa voz. La importancia también de nosotros, y de ahí viene que también se ha hecho estadística de niños que escuchan, le ponen canciones de Beethoven, otro tipo de música desde el vientre. ¿Qué pasa con eso antes de nacer, y la importancia de nosotros darle a nuestros hijos desde el vientre, y la importancia, como tú mencionabas, de los servicios de los 3 años, o sea, antes de los 3 años, ese servicio de intervención temprana, ya sea del habla, de otros servicios que puedan necesitar, el impacto que eso genera desde el vientre hasta los 3 años. Hablan un poquito de eso. Sí, aquí hay algo muy importante que tú has mencionado, y vamos a destacar 2 cosas. Número 1, a partir del 5º mes de gestación, ya nuestro órgano de Corti está formado. Eso es con que nosotros escuchamos, ¿sí? Eso está en el oído interno. Quiere decir que cuando nosotros nacemos ya traemos 4 meses aproximadamente de experiencias auditivas. Y es cierto que el bebé ya a partir del 5º mes puede escuchar la voz de la madre y la voz del padre, que son voces externas, pero la madre es un poquito más interna porque también hay resonancia dentro del mismo cuerpo. Entonces, esas experiencias auditivas intrauterinas ya comienzan a construir el cerebro del niño, y otra cosa que hay es que la audición está directamente relacionada con el cerebro límbico, con las emociones. Entonces, lo que nosotros vamos escuchando desde el vientre, esas voces, esas entonaciones, esas melodías y esa música, crean conexión y crean una memoria auditiva. Por eso es que el bebé reacciona más fácilmente a las voces que ya escuchó antes, cuando estaba en el vientre.
¿sí? Entonces, esas experiencias auditivas generan una memoria y crean un impacto después de que se nace, porque ya está allí almacenado en el cerebro. Y junto a que eso está conectado con las emociones, entonces vemos los resultados que vemos cuando un niño se calma con la voz de mamá, cuando mamá le empieza a cantar la canción que siempre le cantó durante el embarazo, y eso calma al bebé y deja de llorar. Entonces, más que algo lindo, es algo que tiene una base científica muy importante y que nosotros como padres debemos saber aprovechar para crear esas conexiones. Porque el lenguaje, Raquel, no solamente se desarrolla así por vía auditiva principalmente, es que tiene que ver mucho también con las conexiones emocionales, esos vínculos que vamos formando desde mucho antes que el niño nazca. Ahora, una vez que nace, tenemos un periodo de 3 años donde la neuroplasticidad es la mejor que vamos a tener durante toda la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que los primeros 3 años de vida son los más importantes para nosotros estimular o intervenir si ya tenemos factores de riesgo. Por eso es que yo siempre digo y lo vuelvo a repetir, esperar nunca es una buena opción, porque cuando esperamos, cuando queremos que se le quite solo, que lo supere solo, estamos perdiendo un tiempo valiosísimo de desarrollo cerebral. Intervenir durante los primeros años de vida o estimular, si es el caso, nos permite a nosotros tener un menor tiempo, un tiempo más corto de recuperación. Cuando intervenimos durante los 3 primeros años, esa intervención va a ser más corta, va a ser de menos duración. Pero cuando nosotros dejamos pasar el tiempo, 3, 4, 5 años, a que los déficits de ese niño se resuelvan solos, que no se van a resolver solos, entonces vamos a tener una intervención mucho más larga en el tiempo. Y eso puede crear agotamiento, ¿verdad? Falsas expectativas de los padres, frustración de parte del niño, porque la comunicación es todo lo que nosotros somos en esta vida. Y nosotros tal vez nos enfocamos nada más en el habla, pero cuando un niño no puede hablar, esto le afecta su dinámica entera, dígase en el hogar, o quizás sus funciones también físicas se pueden deteriorar, o quizás recibe bullying en la escuela, o quizás este niño no le permite pues desarrollarse o participar plenamente porque no tiene una comunicación clara y precisa. ¿Cuáles son las señales de alerta que un padre puede tener de 0 a 3 años? Por ejemplo, no, tengo mi niño, no, este está bien, es que los varones son así. No, ¿cuáles son las señales específicas que yo debo de tener en cuenta para yo decir, debo de tener una evaluación con mi hijo, de 0 a 3? Primero, el reflejo cócleo-palpebral, que es ese que cuando aplaudimos, cerramos los párpados, ¿sí? Ese es importante para en los primeros días de nacido, que se deben medir todos los reflejos, tener un indicio de que pudiera haber una pérdida auditiva o no, o que necesitamos una evaluación audiológica más profunda. ¿Por qué menciono primero la audición? Porque la audición es una ventana abierta hacia el cerebro 24/7. Por allí entran muchísimos estímulos y es la principal vía para nosotros desarrollar el lenguaje. Entonces, medir los reflejos del niño, todos deben estar correctos y el niño debería reaccionar ante sonidos fuertes. Se cerró una puerta de golpe y está el reflejo de cerrar los ojos, ¿sí? Entonces, después nosotros vamos viendo cómo se va desarrollando la interacción de ese niño. ¿Tiene sonrisa social? ¿Tú sabías que la sonrisa social es uno de los predictores de que estamos dentro del espectro del autismo? Porque es una de las cosas que no vemos en un niño que está con esta condición. La falta de sonrisa por ejemplo, social. Tú mencionas eso y Joan se ríe como una persona que tiene autismo, porque incluso la sonrisa, cuando los niños que tienen un tipo de condiciones se van a tirar una foto, su sonrisa es diferente y todas están como alineadas a eso. Y Joan tiene, por eso algunas veces yo creo que Joan tiene un poco de autismo, porque él tiene muchas comorbilidades y tiene muchas agresiones, pero también hay muchas cosas que él hace repetitivas, que yo tengo indicio de que él tiene autismo. Pero también su risa cuando se tira foto es igualita a la de una persona que tiene autismo.
Claro, porque con el tiempo vamos ensayando, vamos practicando, pero esto se ve desde muy pequeñito porque ya desde los 3 meses un niño tiene esa sonrisa social que es diferente de la sonrisa refleja. Antes de los 3 meses los bebés sonríen por reflejo, ¿sí? A veces están recién nacidos y se sonríen dormidos. Y uno dice, ay, qué lindo, se sonrió, pero eso es un reflejo. Después de los 3 meses, entonces comienza la sonrisa con el otro. Por eso se llama sonrisa social. Y la falta de sonrisa social es uno de los predictores de que podríamos estar dentro de la condición del autismo. Ahora, esa conexión con la otra persona, esa mirada recíproca, también puede ser una señal de alerta cuando falta, cuando no está. Y obviamente después las dificultades en el lenguaje, un bebé de 6 meses que no está balbuceando, a los 8 meses no hace ba, 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 ma, 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 pa, 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 pa. Esos jueguitos silábicos están ausentes. Si a los 12 meses todavía no ha dicho las primeras palabras, si no interactúa con otros, si no busca otros niños para jugar, si no toma la iniciativa comunicativa. Estos son factores muy importantes porque el lenguaje no siempre es un problema central. El lenguaje muchas veces es un síntoma de que algo más está ocurriendo. Entonces nos damos cuenta de que hay algo más profundo en el desarrollo porque el lenguaje se está viendo severamente afectado. Entonces, siempre las dificultades en el lenguaje deben ser tomadas muy en cuenta, porque o es un eje central de la situación o es un síntoma de algo más profundo. ¿Cuáles serían las evaluaciones? Las evaluaciones a seguir cuando ya identificamos que hay un retraso, lo llevamos, o sea, ¿dónde tenemos que llevarlo y cuáles serían las evaluaciones que le hacen al niño? En este caso, el pediatra es un actor central, ¿no? Y una buena consulta pediátrica, un pediatra que tenga esta visión amplia de la interdisciplinariedad es muy importante. ¿Por qué? Para que haga las derivaciones correspondientes. Siempre vamos a acudir primero al pediatra. Para cualquier cosa con tu niño, tú vas primero al pediatra. Entonces, el pediatra es el que se debería encargar de derivar a evaluación audiológica. Lo primero que vamos a descartar es el factor audiológico, porque si eso está bien, nos quiere decir entonces que vamos a ir por otra vía, quizás una consulta neuropediátrica. Pero cuando la audición no está bien, hay que resolverla de inmediato. Después entonces el neuropediatra es quien debería conducir hacia una evaluación neuropsicológica del lenguaje, etc. Si tú no tienes estos profesionales a tu alrededor, pues puedes ir directamente a un especialista en el lenguaje que también puede darse cuenta de qué factores pueden estar alterados y hacer los referimientos correspondientes para hacer las diferentes evaluaciones audiológica, del lenguaje, psicológica y otras que se puedan necesitar. Excelente, excelente. ¡Wow! Estas informaciones son muy valiosas. ¿Qué hacer? ¿Cuándo notar estos síntomas? Estas identificaciones que te van a dar para que tú sepas que tu hijo necesita una evaluación y la intervención temprana, muy importante. ¡Wow! Ahora vamos a hablar de tu nuevo bebé, el sonido de la granja. Esto es un material interactivo para estimular el lenguaje, diseñado para lograr esas ansiadas primeras palabras de nuestros hijos. El sonido de la granja. ¡Wow! ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad llamarte escritora, ser parte de este colectivo que nos place llevar esos materiales para aportar y precisamente cambiar la vida de nuestra comunidad? Cuéntanos. Este bebé que ustedes ven aquí es mucho más que un libro de animales bonito para decir cómo hace la vaca, cómo hace el gallo, cómo hace la gallina. No, esta es una herramienta que ha sido diseñada especialmente para que los padres tengan algo útil en casa para poder desarrollar en sus hijos dos cosas muy importantes para el lenguaje, Raquel. Número 1, atención conjunta. La atención conjunta es eso que nosotros estamos haciendo ahora, prestar atención a algo. Estamos prestando atención a nuestra conversación y la atención conjunta es base para el desarrollo del lenguaje. Entonces, esto está diseñado para que los papás en casa puedan
hablar con sus hijos y prestar atención a algo, a un animalito. Fíjate que el fondo es totalmente blanco porque quisimos evitar cualquier distractor y que el niño se pueda centrar en lo que tiene que hacer. Porque lo otro, para lo que está diseñado, es para desarrollar la intención comunicativa y está basado en causa-efecto. Es decir, el niño tiene que hacer algo para que el animal tenga una reacción en la página siguiente. Por ejemplo, el niño aquí tiene que tocar la nariz de la vaca y decir ¡mu! Porque la vaca está dormida y queremos despertarla. Mira, se despertó la vaca. Entonces, el niño hizo algo y dijo algo para poder generar una acción también en el animal. Entonces, se trata de que padres e hijos compartan estos espacios de interacción, compartan atención sobre un animal que tiene un problema y la solución está en manos del niño. El niño tiene que hacer algo y decir algo para que el animalito pueda reaccionar y pueda cambiar. Entonces, es mucho más que un libro para decir sonidos onomatopéyicos. Es un libro que está pensado para que los padres tengan cómo estimular esa intención comunicativa, que el niño aprenda a prestar atención junto con ellos y desarrollar este vínculo de compartir algo lindo en casa y de compartir también lenguaje. Es ideal para niños que todavía no hablan, porque cuando no hablan es más fácil hacer los sonidos de los animales antes que las palabras. Entonces ya cuando empezamos a hacer sonidos vamos desarrollándolos y llegamos a las primeras palabras, así que sirve también para niños que hablan muy poquito, quizás dicen A en vez de agua o K en vez de vaca, entonces allí vamos ayudándolos a que completen las palabras. Y si el niño ya lee, pues fíjate que tiene textos bastante cortos, ¿verdad? Vamos a mostrarlo así, un texto bien cortito, para que ellos puedan ir siguiendo fácilmente la lectura con mucha calma y pues así ir desarrollando también esa literacidad que hace tanta falta hoy en día. Ay, me encanta el diseño, los colores, la forma sencilla como presenta, precisamente como hablas del enfoque en lo que la persona tiene que hacer y otras cosas no lo distrae. Felicidades en tu nuevo bebé. ¿Cómo podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos encontrarlo? De verdad que sí, que se lo voy a comprar a Joan y lo voy a poder también hacer ruido de la vaca. Y esa vaca está muy chula, está muy cute esa vaquita. Sí, gracias Raquel. Lo pueden conseguir fácilmente en Amazon. Allí está disponible para las personas que lo quieran adquirir y que quieran usarlo para compartir con sus pequeñitos en casa. Excelente, muchísimas gracias, felicidades nuevamente. Gracias, el Señor te abra mucha puerta, te bendiga a través de este material, te permita ir a muchas escuelas a presentarlo y también pues que tú puedas impactar la vida de muchos niños. Y ya estoy imaginándome muchos padres llamándote, mi hijo habló con tu libro. Ay, Dios quiera, sí. Va a ser la mayor satisfacción que tú puedas recibir de los padres. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales? Y cómo precisamente te pueden mandar a través de tu Instagram mensaje para poder tomar este libro o invitarte quizás a tener una intervención en escuela. Sí, estoy en Instagram, TikTok y YouTube como Habla con Elaine. Habla con Elaine y por allí, por Instagram, por un mensajito privado, con mucho gusto podemos conversar. Excelente, muchísimas gracias, amiga. Estoy feliz por ti. Te felicito, te celebro junto este bebé. Cuando uno hace un libro, señores, eso es una bendición, es una alegría, tiene mariposa en el estómago y es algo que es un legado que uno deja, señores. Más que lo que uno busca, qué sé yo, monetariamente, es un legado que uno aporta al mundo y ahí se queda para la historia. Enhorabuena, felicidades. Gracias Raquel, un placer. Igual, que tenga un feliz resto del día. Señores, vamos a una pausa comercial porque ya está ahí nuestro querido Francisco Sandoval, quien va a hablar de la memoria y el impacto en los niños de manera positiva o negativa. No se muevan, retornamos. Patrocinan Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Vecina Beauty Supply.
donde tu belleza comienza. Supplies, por más de 15 años brindando un servicio insuperable en la comunidad. Somos los más grandes distribuidores de salones de belleza, barberías en todo Massachusetts y líderes en productos como Alpha Pad, Sebastian, Affirm, Missani, Vitali y muchos más. Visítanos en Lynn, Lawrence, Roxbury, Dorchester y Jamaica Plain. La vecina Beauty Supplies, donde la belleza comienza. Descubre cómo convertir tus desafíos en fortalezas a través del nuevo libro biográfico de Raquel Quesada, titulado TDAH, Trauma y Propósito, un camino entretejido, donde la autora comparte su viaje de superación personal, amor y esperanza, desde su diagnóstico que transformó su vida hasta el propósito que hoy la guía, una historia real que te inspirará a encontrar tu propia luz. Disponible en Amazon, tiendas de la vecina Beauty Supply, www.raquelquesada.net y en todas las librerías locales. Para más información, en Estados Unidos, llama al 978-828-5339 o en República Dominicana en el 809-771-4440. Cambiando el mundo con Raquel. Seguimos en su programa Cambiando el Mundo con Raquel Quesada. Esta oportunidad vamos a darle el espacio a las noticias que cambian el mundo. Señores, avance en la inclusión laboral en América Latina, nuevas políticas de respetos y derechos en Europa, innovación en accesibilidad para personas con autismo. Llamado global, señores, a mayor apoyo y visibilidad. Yo creo que tengo dislexia. En Argentina, un innovador proyecto en Buenos Aires está cambiando vidas. Un bar inclusivo llamado Casa Monarca está generando empleo y autonomía para personas con discapacidad, brindándoles oportunidades reales de trabajo en gastronomía y arte. Este modelo demuestra que la inclusión laboral no solo es posible, sino necesaria para una sociedad más justa. Derecho de dignidad en Europa. En España, el gobierno español ha reforzado leyes para prohibir espectáculos que ridiculicen a personas con discapacidad, promoviendo el respeto y la dignidad. Un paso importante hacia la eliminación de la discriminación y la construcción de una cultura de respeto. Accesibilidad e inclusión. En España, precisamente, una ciudad ha creado una guía accesible con pictograma para personas con autismo que puedan participar en eventos tradicionales como la Semana Santa. La accesibilidad permite que todas las personas vivan la cultura sin barrera. Autismo y visibilidad global. En Europa, organizaciones internacionales hacen un llamado a aumentar la visibilidad y el apoyo a personas con autismo en las etapas de la vida. La inclusión no debe ser solo en la infancia, sino durante toda la vida. Sí, porque muchas veces se olvida de que el niño va a crecer y también va a ser adulto y también va a ser anciano. Señores, ya está con nosotros nuestro querido psicólogo Francisco Sandoval, quien hoy hablará de la importancia de la memoria y esos factores que pueden quizás impactar a nuestros hijos de manera positiva o negativa en su desarrollo. Muy buenos días, querido doctor. Gracias por estar con nosotros desde Guatemala. Hola Raquel, para mí siempre es un privilegio el estar acá y compartir con ustedes particularmente y con todas las personas que nos miran a través de las redes de Cambiando el Mundo con personas con discapacidad. Y pues es un tema muy interesante el que usted que me propuso para hoy, que es sobre la memoria. Y comenzar pues, con la idea de que no existe una sola memoria, pues, sino que la memoria es un complejo de una serie de elementos, de situaciones que nos permiten poder archivar la información que tenemos de diferentes tipos. La primera, digamos, es la memoria del conocimiento, de los conceptos, de las palabras, del significado, es lo que llamamos la memoria semántica, y pues que tiene un desarrollo que empieza desde antes de nacer y que va desarrollándose para que los niños puedan ir captando el sentido, el conocimiento de las palabras y el concepto de las situaciones.
Otra memoria es la memoria de los hechos, de los acontecimientos, la memoria que le llamamos episódica, ¿no? De los episodios, de qué pasó hoy, cómo te fue, cómo has estado, qué hiciste, ¿no? Hay una memoria que es la memoria de los procedimientos, la memoria procedimental, o sea, de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, vamos a aprender a hacer un huevo estrellado, pues bueno, entonces, cómo hacer ese huevo, cómo calentar el sartén, cómo ponerle el aceite, cómo colocar el huevo. Ese es un tipo de memoria, la memoria de los procedimientos. Y la más compleja de las memorias es la memoria del aprendizaje. O sea, cómo vamos asociando lo que ya sabemos con lo que estamos recibiendo del ambiente para poder analizarlo, compararlo, deducirlo, inferirlo. O sea, es una serie de hechos y esa memoria que algunos dicen no es memoria, otros dicen sí es memoria, de lo que le llamamos la memoria de trabajo, que es el trabajo que está haciendo el cerebro para poder aprender. Entonces, hablar de memoria es algo bastante extenso y complejo, ¿verdad? Pero que sí es importantísimo que como familia, como papá, mamá, nos demos cuenta de que hay ciertos factores que van a favorecer que este niño, esta niña puedan tener mejor oportunidad de desarrollar su memoria o sus memorias, ¿verdad? Y que hay factores también. Todavía existe la idea, la pastora hablaba de la idea que nos enseñaron desde pequeño, y todavía existe la creencia, precisamente limitante, que algunos padres permiten que sus hijos vivan momentos quizás difíciles y dicen, no, eso se le va a olvidar. ¿Y qué pasa? Esto se queda precisamente impactado en esa cajita que es el cerebro, y en cualquier momento el niño pues lo saca y se acuerda de ese momento, creyendo que porque tenía quizá 4 años, 5, 6, no se iba a acordar el niño. Sí, no. Fíjese, Raquel, que la memoria se permanece. Hay un proceso normal, natural, que tenemos los seres humanos, de que de ciertas regiones del cerebro, pues la memoria se extingue, se desaparece, porque imagínense cómo podría ser que nosotros recordáramos todo, como este genio autista que recordaba todos los hechos y todos los detalles y no podía porque no tenía nació sin la conexión de cuerpo calloso y tenía el cerebro diferente al de nosotros y recordaba todo. Eso es tanta la información que puede llegar a bloquear o a generar dificultades de adaptación, ¿no? Entonces el cerebro naturalmente sí olvida, pero deja la información de todo lo que está pasando de una forma inconsciente grabadita. O sea, hay áreas que hay todo lo que vemos de la memoria y de la corteza cerebral y digamos de lo que podemos recordar, hay una poda neurológica. O sea, así vamos olvidando, pero no olvidamos del todo porque queda toda esa información como condensada, digamos. Y esa información condensada se vuelve parte de nuestro inconsciente. Y el inconsciente es el que nos va a hacer luego desarrollar miedos, desarrollar situaciones que nos generan el recuerdo de un trauma, que de repente no sabemos de dónde está. El niño mira un payaso y empieza a llorar, pero ¿qué hay detrás de eso, por ejemplo? ¿Qué le está recordando? Eso él ya no es consciente. O sea, conscientemente la memoria se olvida, pero inconscientemente hay algo ahí que fue traumático, que hace que un hecho, un acontecimiento, una situación se quede allí y que ya se vuelve un miedo inconsciente o una dificultad para hacer. Entonces sí, toda la memoria va generando una serie de acontecimientos inconscientes, ¿no? De reglas, de normas, de prejuicios, de experiencias que nos condicionan de cierta forma a cómo actuamos, y pues que va a facilitar también o no va a facilitar que recordamos, ¿verdad? Y
puede ser que también tengamos ahí alguna instrucción de no debes recordar. Y entonces ahí el niño, por esa instrucción de no debes recordar, pues le va a costar muchísimo que se le queden las cosas. Que puede ser también por ahí que haya una situación traumática. Y ese es uno de los factores que tenemos que tener muy en cuenta para el desarrollo de la memoria o de las memorias. El factor emocional. Porque si el niño tiene un clima emocional en donde hay seguridad afectiva. Ahí entra la memoria emocional, que es recordar experiencias ligadas a emociones. Sí, ¿no? Y que esa trato emocional, esa forma en que nosotros tratamos a los niños, va a hacer de que los niños tengan más facilidad de desarrollar su memoria en general. La memoria emocional, la memoria de los hechos, la memoria de las palabras, la memoria de cómo hacer las cosas, ¿verdad? Todas esas memorias se van a ver favorecidas si el clima emocional en que esté el niño es un clima que le dé seguridad, que le baje los niveles de ansiedad, de estrés, que la exigencia sea de cordialidad, como decía nuestra compañera anterior, que haya una estimulación adecuada a la edad del niño o de la niña, porque no le vamos a poner exigencias que van más allá de su edad, porque lo va a poner muy estresado. Y muchas veces si tienen una condición que muchas veces no es visible, como el TDAH, que hay que estar constantemente teniendo una comunicación, recordarle, constantemente estar recordándole las cosas. Bueno, la memoria está muy ligada también a la atención, ¿verdad? Porque si no ponemos atención, no desarrollamos adecuadamente la memoria, ¿verdad? Y pues por supuesto la memoria va a hacer de que la persona pueda tener más facilidad de compensar problemas de atención. Pues es un niño que tiene muy buena memoria, muy buena capacidad de retención, puede tener un TDAH, pero con 3 cositas que hoy escuchó, aunque se le haya perdido y se le haya ido el pájaro, como dicen por ahí, para otras cosas, pero le puso atención a 3 detalles y con eso ya tiene toda la estructura para poder lanzarse al agua y lo hace bien, ¿verdad? Sí, es verdad. Y la rutina también ayuda mucho a la memoria, tener constantemente esa rutina. La memoria, pues el cerebro te recuerda, ok, ya a las 8 ya es hora de acostarme, el cerebro de una vez, porque es una rutina que constantemente tú trabajas en eso diario. Y el orden, como nosotros tenemos también organizado nuestra vida, también ayuda a organizarse, como usted es el neuroorganizador, mentalmente nuestro cerebro también, y nos ayuda a la memoria. Exactamente, la memoria es producto de un proceso de una repetición constante. La repetición es la madre del aprendizaje, dice. Y si tenemos rutinas en donde siempre hacemos las mismas actividades a las mismas horas, esto pues definitivamente va a ayudar a que la memoria se pueda ir consolidando más fácilmente. Y pues la anticipación también, ¿verdad? O sea, que si lo hacemos las cosas, el niño ya va a también saber qué viene después, qué va a seguir, hacia dónde vamos, cuál es la siguiente actividad, y eso le ayuda a planificarse y a organizarse, y entonces también tiene mayor facilidad de que su memoria pueda ir operando adecuadamente. Que si tenemos un día desorganizado, que todos los días es diferente, que comemos a la misma hora, que hacemos diferentes tipos de actividades, eso no le ayuda al cerebro para poder organizar su memoria. Es decir, las rutinas son muy importantes, y sobre todo si tenemos un niño con algún tipo de discapacidad como déficit de atención, hiperactividad, con niños con autismo, o niños que tienen alguna dificultad de aprendizaje, pues definitivamente, o de lenguaje también, el tener rutinas muy bien establecidas le va a ayudar a que pueda organizarse mejor para memorizar mejor, para aprender mejor, para poder tener... Y la estimulación, pasos. ¿Cómo nosotros podemos usar la estimulación, una estimulación adecuada para que precisamente esa memoria pueda desarrollarse más? Señores, recuerden que el cerebro trabaja con la neuroplasticidad. El cerebro es una esponja que va absorbiendo, pero le permite desarrollarse esas neuronas constantemente. Pero para eso tenemos también que trabajar con la estimulación. ¿Cómo le estamos presentando eso para que esa memoria, ese niño guarde eso en su memoria? Dígame cómo podemos estimular este cerebro para que se pueda desarrollar más la memoria.
Como le decía inicialmente, pues dándole un clima de seguridad, un clima emocional seguro, afectivo, con amor. La oxitocina tiene mucho que ver también con el desarrollo de la memoria, si se estimula afectivamente, si hay contacto, todo esto va a ayudar muchísimo a que el niño grabe mejor, ¿verdad? Y pues la conversación, yo creo que clave es hablarle. Aunque el niño tenga dificultades del habla, aunque el niño tenga dificultades visuales o el niño tenga dificultad auditiva, el poder tener contacto comunicativo ayuda muchísimo a que este niño, esta niña puedan ir teniendo experiencias que le van consolidando su memoria. Leerle a los niños, aunque sean muy pequeños, como el libro de nuestra compañera, que es un libro de imágenes y donde el niño no va, solo tiene que reconocer, eso ya es un proceso de lectura. Entonces, ver la vaquita y que el niño pueda entusiasmarse con la vaca, y eso ya es en sí compartir un proceso de codificación y de decodificación. Y quizá, doctor, uno va a pensar, no, porque el niño nada más se está acordando del libro. No, el niño en su memoria va a plasmar el olor de esa mamá, ese momento que estaban compartiendo ahí. Quizás el vestido de rosa que tiene tu mamá puesto. Quizás el olor a la cocina, que mamá estaba cocinando y paró de hacer lo que estaba haciendo para compartir conmigo. Son muchas cosas que se alojan en esa memoria de manera positiva. Pero ahora vámonos a la parte negativa, porque en el tema está de manera positiva y negativa, cómo el estrés constante en el hogar permite que esos factores impacten de manera negativa nuestra memoria, doctor. Bueno, vamos a ver, veremos lo negativo que se puede volver positivo, porque si ustedes no juegan con sus hijos, ¿verdad? Por ejemplo, si no hacen actividades que puedan generar juego simbólico, sí, eso pues va a jugar jugar de cocinita, jugar de doctor, jugar de que somos profesionales, de que somos trabajadores. Este tipo de juegos ayudan mucho a estimular la memoria, y si no lo hacemos, pues en realidad puede haber. Pero hay dos factores importantes: el sueño. Los niños que duermen bien pueden tener una buena memoria, mejoran la consolidación de la memoria, porque la memoria se hace durante el sueño. Entonces, si los niños que se privan del sueño pueden deteriorar su atención y pueden deteriorar su memoria. Entonces es importante que los niños duerman bien. Yo he visto, pues, sobre todo en las sociedades muy industrializadas en Estados Unidos, de que los horarios de vida son demasiado largos. Las personas duermen poco, o sea, están hasta las 12, 1 de la mañana todavía viendo programas de televisión o conectados a las pantallas. Eso es muy porque común. No hay rutina, no hay ese orden que el cerebro pueda decir, no, esta es la hora ya de yo de cerrar todo, acostarme. No, mi mamá me va a dejar a libre albedrío, y ese cerebro se va a desconectar, no va a tener un orden. Pero ¿qué pasa cuando el hogar está siempre con conflictos, gritos, tensiones, maltrato físico? Ese niño está mirando eso, ese cerebro está absorbiendo todo eso. ¿Qué pasa, doctor? No, un ambiente caótico, un ambiente que no es predecible para el niño, un ambiente que que tiene algunas situaciones de maltrato o de falta de comprensión. Definitivamente eso es una sobrecarga que le va a afectar muchísimo el que pueda. Eso es lo que el estrés va a interferir, y sobre todo ese estrés que genera trauma, ¿no? Va a interferir muchísimo en que pueda haber una consolidación de la memoria. Los niños sí van a recordar, pero van a recordar con violencia. Y exacto, eso no les ayuda a poder tener un ambiente adecuado para desarrollar, por ejemplo, su aprendizaje. Hay estudios muy claros de cómo un ambiente caótico o violento o abusivo en algún momento pueden interferir en que los niños puedan aprender a leer, a escribir, o que tengan dificultades o desarrollen problemas de lectura o de matemática. Está comprobado que un niño que vivió en un ambiente hostil de niño tiene dificultades numéricas a futuro, tiene mucha más dificultad para poder desarrollar las habilidades de contar, de numéricas.
Entonces, si le generamos ese ambiente que decíamos, un ambiente estructurado, tranquilo, con rutinas, con comprensión, con afecto, con actividades que no sobrecarguen su edad o su momento o su nivel de desarrollo, y le ayudamos pues a que tenga también una buena nutrición, Raquel, porque las deficiencias que pueden haber, por ejemplo, en algunas sustancias, algunas vitaminas como el complejo B2, la vitamina B12, B6, B9, el hierro, que es tan importante para que el oxígeno pueda llegar bien al cerebro, el omega 3, que es lo que va a generar toda esa capa de mielina de las neuronas, que va a hacer que la transmisión sea más rápida. Entonces, si no hay una adecuada nutrición, también eso va a afectar la memoria. Entonces, hay muchos factores, los hábitos de rutinas durante el día, el sueño, un sueño reparador, el que puedan tener una buena calidad nutricional, un ambiente que pueda ser enriquecedor en cuanto a que hay un estrés normal, que hay afecto, que hay contención emocional, pues todo esto son factores que van a ayudar muchísimo a que pueda haber un buen desarrollo de las memorias y del aprendizaje. Cerraré, doctor, con esta pregunta y luego usted da sus recomendaciones finales. A ti, papá, te hago esta pregunta. ¿Está tu hogar siendo un espacio seguro para tus hijos? ¿Estoy estimulando el desarrollo diariamente de mi hijo con tiempo de calidad? ¿Estoy presente emocionalmente? ¿Y cómo yo puedo mejorar esto hoy? Esas son las preguntas que yo te dejo. Cerciórate de que tu ambiente sea un ambiente seguro para tus hijos, porque eso le está impactando de manera positiva o negativa a su cerebro. Mi hijo de 12 años, él no puede durar más de 4 o 5 horas fuera de mi casa, porque de una vez quiere volver para su casa. Mi esposo también, yo por igual. Cuando yo voy para los eventos, yo estoy loca por venir para mi casa, porque en mi casa, lo digo a boca llena, hay un espacio seguro y un ambiente de amor y calidad. No somos la familia perfecta, pero hay un ambiente seguro, un ambiente cálido, un ambiente limpio, un ambiente que respiramos, familia. Entonces esa es mi pregunta para todos ustedes hoy. ¿Cuál es el ambiente que le estoy yo dando a mis hijos para que él pueda tener un mayor desarrollo, señores, hasta en la escuela? Porque muchos estudiantes no tienen desarrollo porque en su casa lo que hay siempre es una juca, gente entrando y saliendo. Ellos no se sienten seguros. Papi y mami están peleando. Siempre hay algo que no me da seguridad. Entonces, ¿qué ambiente le estoy yo dando a mis hijos? Doctor, sus recomendaciones finales. Bueno, Raquel, pues habría mucho que decir, pero atando un poquito para que el programa tenga la congruencia, estimular, creo que es fundamental, ¿verdad? Y pues también, aparte de una estimulación temprana, podemos hablar de la estimulación oportuna. Oportuno quiere decir tomar las oportunidades y el momento de dónde estamos parados y qué se puede hacer en este momento para generar estimulación. Entonces, depende de en qué momento de desarrollo estemos, que el niño tenga oportunidad de tener mayor vocabulario, ampliarle su memoria de semántica, o sea, la memoria de conocimiento de palabras, de significados. Eso es importante. Entonces, ese constante juego de que el niño conozca el mundo, ¿verdad? A través de cuestiones lúdicas, ¿no? Van a ayudar muchísimo. El que pueda tener también la comunicación constante, ¿verdad? ¿Qué hiciste? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este dibujito? Hasta Choan, cuando llega de la escuela, yo le pregunto, ¿cómo fue tu día? Y él hace así o hace así. Y ahí ya está. Ya estamos haciendo. Pero válido, le pregunto, porque lo mismo le hago a todos mis hijos. De que entran de la puerta, deme un beso, bese la mano. ¿Cómo le fue hoy? Cuéntame, ¿qué pasó en la escuela? Porque es importante. Exacto, es una muy buena estrategia, que aunque el niño no conteste, aunque el día se lo diga bien, ¿verdad? Pues ya se está haciendo una práctica, porque aunque no lo está expresando,
su cerebro sí está trabajando. Y cuando le preguntas, mira, ¿cómo te fue hoy? El niño va a decir, bien. Y ahí se queda. Pero ¿qué pasa dentro del cerebro de ese niño? Ese niño está haciendo todo un repaso de lo que pasó durante toda la mañana, aunque no lo exprese. Y eso ya le está ayudando a consolidar su memoria. Y por supuesto, si el ambiente es agradable, si es enriquecedor, si hay una buena comunicación, si hizo un buen match con el niño, para que el niño pueda expresar un poco más, pues de repente sin forzarlo, se le puede ir haciendo otro tipo de preguntas indirectas, ¿no? Que le ayuden a que el niño suelte, ¿verdad? Y que diga, ay, mira, fíjate que hoy me pasó tal cosa, con tal compañero, con tal compañera, ¿verdad? Con la maestra. Pero eso pero el proceso ya que lo que estamos hablando de la memoria, solo con la pregunta, ¿cómo, qué pasó? ¿Qué observaste? ¿Qué pasó ahí? ¿O qué te pasó a ti? Eso ya le hace a su cerebro trabajar. Sí. Y pues vamos hacia que el niño use su memoria para poder aprender. Entonces eso ya es desarrollar sus funciones ejecutivas. O sea, la memoria es base para que el niño pueda planificar, para que pueda regularse, para que pueda tener como una guía de cómo hacer una tarea, cómo lograr éxito en una tarea. Entonces, y la memoria es muy importante en todos los sentidos, y qué bueno poder tener esas estrategias, que duerma bien, que coma bien, que tenga un ambiente seguro y que se le estimule concretamente, oportunamente, a lo que el ambiente le va dando, para que podamos entrar ahí con alguna pregunta, con alguna actividad que le ayude a recordar, a consolidar su memoria. Señores, y la memoria perfecta no es llevar a su hijo a Disney World. Sí, si usted puede, llévelo. Pero la memoria perfecta son aquellas que se viven desde la sencillez. Porque el yo acordarme que vivía en una casa de zinc y que cada vez que yo veo la lluvia caer, recuerdo ese ruido de ese zinc, viviendo con mi abuela, que mi abuela me ponía en sus piernas para chequearme si tenía piojo y me lo sacaba. Y yo me dormía en su pierna. Esas memorias yo no las cambio por nada. No hay que ser rico para tener una memoria perfecta con nuestros hijos. Usted lo que necesita es amor. Amor y tener esa dedicación, esa presencia, como hablaba el doctor, y esa atención para que el desarrollo de su hijo tenga ese desarrollo que usted quiera impactar su vida en el mañana. Recuerden, no hay que tener millones en el banco, porque muchas veces tienen millones en el banco y no tienen tiempo para pasársela con sus hijos. Como yo le contaba hoy a mi esposo antes de iniciar el programa, doctor, que hubo un esposo que su esposa murió y él se enfocó tanto, doctor, en hacerle en la capilla donde él iba a meter los restos. Se enfocó tanto en hacerle esa mansión que se olvidó de la caja donde estaba ella. Y divagó con la mente, y un día se encontró con la caja y mandó a botar la caja, porque él se enfocó nada más en hacerle ese lugar donde quería guardar a su esposa. Se olvidó del cuerpo. Muchas veces nos olvidamos de nuestros hijos y nos enfocamos en cuánto voy a hacer y cuánto voy a tener en el banco. Y sus hijos, ¿quién se lo está criando? Y esas memorias y ese impacto, ¿quién está viviendo? Las redes sociales. Ahí veía también que las redes sociales impactan de manera negativa a nuestros hijos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos impactando la vida de nuestros hijos? ¿Cómo estamos pasando el tiempo con ellos? Tiempo de calidad. Que esa memoria esté ahí, que ellos puedan compartirla con sus hijos, con sus nietos. Cuando yo compartía con mi mamá, cuando yo compartía con mi abuela. Es muy importante, doctor. Experiencias de calidad, ¿verdad, Raquel? Experiencias de calidad, más que el montón de cosas que podamos tener para que los niños jueguen, para que hagan, y que a veces los papás se rompen el lomo trabajando para comprarle la Nintendo no sé qué, o la no sé cuántos de no sé qué, y tantas situaciones, y la verdad es que son recursos muy, como usted dice, muy buenos, ¿verdad? Como ir a Disneyland, ¿verdad? Le estamos haciendo un daño a nuestros hijos. Pero son secundarios, es secundario, ¿no? Que lo más importante es la vivencia de la experiencia afectiva que el niño pueda tener. Y ojalá pues que los papás y la escuela también, Raquel, se dé cuenta de eso, porque la escuela es otro de los grandes recursos de aprendizaje que tiene un niño, la familia y la escuela. Y si los dos están en ese plano de darle experiencias afectivas, de estructurar rutinas, de ayudarlos con sus hábitos, de darles una buena nutrición,
que los maestros tengan también esa conciencia. Entonces vamos a ayudar a que juntos podamos hacer que los niños puedan mejorar. Excelente, excelente, doctor. Wow, excelente programa, de verdad, sin desperdicio. Agradecerle por su conocimiento, por traer con usted también esas memorias de lo aprendido, porque también es divagar por ese cerebro de las cosas que el doctor ha invertido en su tiempo en educación y traérsela de manera clara y precisa a todos ustedes. Eso también es una virtud, porque a lo que él estaba hablando, él estaba trayendo a colación cosas, informaciones, es como la caja, es una caja de información. Él apretó la tecla de la memoria y salieron todas esas informaciones que muchas veces ni pensamos que nos recordamos de esos temas. Y de verdad que agradezco su vida, su tiempo tan lindo y tan valioso, y levantarse tan temprano para compartir con nosotros. ¿Cómo podemos encontrarle en las redes sociales y cómo podemos nosotros seguir que la vida nos florezca? Pues gracias, Raquel. Yo estoy en las redes sociales como el neuroorganizador, tanto en TikTok como en Instagram, como en Facebook, y en WhatsApp, pues también en el 502, que es el área de Guatemala, 5208-8104 es el teléfono de WhatsApp, en donde me puede poner un mensajito y con mucho gusto podemos ver, por ejemplo, un programa de apoyo para la mejora de la memoria, hacer una evaluación de qué aspectos podríamos ayudar, no solo en la memoria, sino en el proceso de aprendizaje de un niño y una niña. Pues con mucho gusto podemos hacer evaluaciones muy cortas, muy rápidas de cómo está la situación y poder brindar algún tipo de asesoría o de programa de apoyo para estos niños y estas niñas para mejorar en la memoria, en el aprendizaje, en su atención o en cualquiera de estas situaciones que le van a mejorar también la calidad de vida. Con mucho gusto. Excelente. ¿Mi frase final cuál es? ¿Cuál es mi frase final? Que la vida les florezca. Sí, que la vida les florezca y que en realidad se haga eso una realidad en la vida de todos. Amén. Y así es, cuando nos proponemos mirar la vida llena de flores, no nos enfocamos en las espinas, y ahí entonces tu vida va a florecer. Muy profundo eso, muy sencillo suena, pero realmente es profundo y hay que mirar la vida así. Si me enfoco en mi discapacidad, la discapacidad que tiene mi hijo, mi situación económica, no voy a ir para ningún sitio. Me voy a enfocar en que estoy viva, que estoy respirando y que tengo oportunidades para mejorar. Señores, ahí están los libros ya disponibles todos en Amazon. También disponible en la vecina Beauty Supply. Pueden llamarme también al 978-828-5339. Pueden también, pues, a la compra de los libros, el 20% va destinado para la fundación que está a nivel internacional. Así que nuestro aporte también ahí, de lo poco que recibimos, damos de eso. Porque el Señor dice, si me eres fiel en lo poco, te voy a bendecir en la abundancia. Señores, ahí están los libros de una servidora, todos disponibles en Amazon. Señores, tendremos una conferencia junio 27 con nuestra querida Yagna Tavares, y ya nos acaba de confirmar que también viene Judith Leclerc. Señores, esta conferencia no tiene desperdicio, y de verdad que para nosotros nos place trabajar la salud mental en estas conferencias que está haciendo la Fundación. Y de igual manera tendremos también nuestra graduación de 80 estudiantes que estamos impartiéndole clase en la educación especial. Nosotros estamos agradecidos de Dios por lo que Dios está haciendo en nuestra vida y lo que también puede hacer en todos ustedes. Señores, no hay tiempo para más. Querido doctor, despide el programa. Vamos a ver cómo usted lo despide. Pues agradecemos mucho el estar aquí al pendiente, que este es un esfuerzo que hacemos internacionalmente para poder cambiar el mundo de las personas con discapacidad, y los esperamos el próximo sábado con mucho entusiasmo para seguir compartiendo. Un abrazo y que la vida les florezca. Bye bye, mi gente. De esta manera tan linda despedimos el programa. Recuerda que el amor es la magia diaria que convierte lo simple en algo especial. Y nos recuerda también que siempre hay espacio en nuestro corazón para hacer un cambio de la vida de los demás. Bye bye, mi gente. Bendiciones. Hasta pronto. Bien. Cambiemos el mundo con Raquel Quezada. Esto no es un
Cambiando el mundo con Raquel Quezada. Discapacidad Televisión. ¡Hola mundo! Primer canal de televisión dedicado al colectivo de personas con discapacidad desde 2006. ¡Hola mundo! Hola, bienvenidos a Discapacidad Televisión. Recuerda suscribirte para no perderte los últimos estrenos y programas en vivo. Danos un me gusta, y así nos ayudarás a conocerte mejor y saber qué programación es tu favorita. Por favor, no te olvides de compartir. Así, más personas podrán disfrutar de Discapacidad Televisión y toda su programación. ¡Hola mundo! Muchas gracias.